Buenas tardes y disculpen el retraso porque ha habido un poco de confusión con la hora, pero lo importante es que hoy que ya estamos aquí y nos reúne hoy aquí la presentación del último libro de la periodista Patricia Simón, que lleva por título Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio. Para hablar de este libro contamos con su autora, con Patricia Simón, y contamos también con el profesor Javier de Lucas. Queremos hablar del miedo, de las razones de este libro, de los miedos colectivos, de los miedos individuales, pero antes permítanme unas breves palabras solo para presentar a los miembros de la mesa. Patricia Simón es periodista, es escritora, es profesora colaboradora de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, es reportera multimedia y sus reportajes se publican en distintos medios, regularmente en La Marea. Ha realizado coberturas en más de 25 países, en Colombia, en Palestina, en Israel, en Jordania, en Guatemala, y la mayoría de sus reportajes y de sus documentales están dedicados o giran sobre los derechos humanos, las violencias machistas, las migraciones, la lucha contra la pobreza, las resistencias ecofeministas contra macroproyectos de multinacionales extractivas, etcétera. Ella era periodista antes de ser licenciada en periodismo y ha colaborado también con las televisiones, con Canal Sur, con Canal 2 Andalucía. En 2010 cofundó Periodismo Humano, el primer medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos, y fue su subdirectora y responsable de enfoque de género desde su creación hasta 2013. A partir de entonces, en su currículum dice que trabaja como portera freelance, especializada en relaciones internacionales, como he insistido, en enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. En el 2014 creó, junto al fotoperiodista Alex Zapico, el Centro de Documentación No Habrá Paz Sin Las Mujeres.com, en el que entrevistó a una decena de mujeres de Colombia, de Palestina, para documentar sus reclamaciones sobre la paz. Patricia Simón tiene una dilatada carrera como periodista, colaborando en medios como Pícara Magazine, Contexto, la revista Atlántica 22, Mundo Negro, Infolibre, El Mundo, El País, Vice Radio, Radio 3, Com Radio. A mí me gusta una línea de su currículum que dice que está entre las 30 personas que protagonizan el libro Irreversibles, personas que no se conforman. Y pienso que esta idea pues, reduce o define bien su currículum, personas que no se conforman, y a lo mejor incluso también resume su manera de estar en el mundo. Por lo que se refiere al profesor Javier de Lucas, que es profesor de esta casa, de esta universidad, pues es profesor de Filosofía del Derecho, y también tiene una dilatada carrera investigadora, una dilatada carrera como docente. Es senador por Valencia, empezó en la lista como independiente en la lista del Partido Socialista y ahí está en el Senado, pues abanderando muchos debates de los que da cuenta muchas veces en las redes sociales, en los medios de comunicación. Nosotros en la universidad decimos siempre de Javier de Lucas que es más que un profesor, o que no es solo un profesor, en el sentido de que sus opiniones y su manera de entender y analizar la realidad pues excede el ámbito de la academia y entra a formar parte del debate público. Así han trascendido pues, sus opiniones sobre las migraciones, la movilidad humana, sobre su análisis de la obediencia al derecho, su análisis de la igualdad, de la ciudadanía, de la discriminación, es decir, su análisis de cuestiones que están en la actualidad del mundo en que vivimos. Ha colaborado
en Le Monde Diplomatique, Luces Rojas, Al Revés y al Derecho, El País, Infolibre, Cartelera Turia, y durante muchos años lo podíamos escuchar en Hora 25. Yo creo que no puede haber un coloquio más, una persona más apropiada para comentar el libro de Patricia Simón hoy aquí, y espero que aprendamos mucho de este diálogo. Queremos que conversen entre ellos, pero yo les doy un primer inicio a esta conversación, que creo que es el principio, que es una pregunta, que es: ¿qué te llevó a escribir este libro, Patricia? ¿Por qué? Y si lo tengo que formular para que sirva para los dos, ¿por qué un libro sobre el miedo y qué sentido tiene un libro sobre el miedo hoy? Pues muchísimas. ¿Sí? Vale. Muchísimas gracias, Cristina. ¿No se oye? ¿Ahora? No, estaba encendido. Ahora. Vale. Bueno, primero disculpas por el retraso. Ha sido una confusión que se ha ido retroalimentando entre nosotros, así que les agradezco mucho la paciencia a que hayamos llegado, y muchísimas gracias, Cristina, por la invitación al aula. Es un honor estar aquí, y por supuesto a Javier de Lucas por aceptar esta invitación para el diálogo sobre el libro. Pues el libro sobre los miedos surge en el momento en el que me paro a cubrir las consecuencias de la pandemia, y en esas conversaciones con las personas que están en las residencias de personas mayores, tanto cuidadores como personas ancianas, con las personas sin hogar, con las que seguían trabajando porque no tenían otra alternativa durante aquellos meses de confinamiento en los hospitales, pues en muchos de esos contextos sí que era posible diálogos calmados sobre qué nos estaba pasando. Y en esas entrevistas, al principio, pues, bueno, la palabra más repetida era miedo, ¿no? Pero los primeros miedos eran los obvios, como suele ocurrir en todas las entrevistas. El miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a los seres queridos, el miedo a perder el empleo. Pero en las siguientes respuestas, cuando ya habíamos pasado de los lugares comunes, afloraban miedos que eran previos y que estaban ahí sobre todo a raíz del comienzo de la crisis que se inició en 2008 y que tiene que ver con esa destrucción de la idea de futuro, del horizonte de mejora, ¿no? De que cada vez más personas llevaban muchos años, más de una década, sintiendo cada día cuando se levantaban que todo iba peor. Y me di cuenta a partir de esas entrevistas con personas muy diversas de que, igual que había aplicado en el ejercicio del periodismo pues el enfoque de derechos humanos a partir de 2007-2008, que aprendimos del ámbito de las organizaciones sociales y de las ONGs, luego el enfoque de género, que había infravalorado el papel que jugaba el miedo en nuestra sociedad, que ya estábamos estudiando, ¿no?, cómo se estaba azuzando muchos miedos para los discursos del odio, para el secuestro del espacio público compartido, pero que no había tenido en cuenta cómo el miedo nos estaba afectando como sociedad, cómo las personas que yo normalmente trabajaba con ellas en los reportajes como víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales eran sujeto de miedo, pero también ellas arrastraban otros miedos, ¿no? Y que si aplicaba esa mirada, podían ocurrir varias cosas. Uno, que me resultaba mucho más fácil entender comportamientos que aparentemente eran irracionales, ¿no? Es decir, toda esta ola de populismos nacionalistas y de populismos de ultraderecha y de neofascismos, que muchas veces los observamos como fenómenos naturales e irracionales y que de repente, ahondando en las emociones y en las relaciones de los afectos y de las lealtades a veces irracionales, podía entenderlo. Y por otra parte, que siguiendo quienes azuzaban esos miedos, podía saber quiénes se están lucrando con que cada vez más nos observemos los unos a los otros como enemigos, ¿no? Y en realidad eso era lo que me interesaba, porque llevamos mucho tiempo enrocados en contar qué nos está pasando desde las víctimas, y realmente, si queremos entender qué está pasando, necesitamos entender a los que muchas veces son victimarios, desde líderes políticos, pero también desde vecinos y vecinas que solamente los tildamos como racistas, machistas, clasistas, y detrás hay unas razones. Y ahí es el punto de partida de querer entender el mundo desde ese prisma, ¿no? Sí,
Buenas tardes y no sé si se me oye. Sí. Sí. Lo primero es decir que el responsable del retraso soy yo, que he inducido a Patricia a equivocación y casi consigo que se equivoque Cristina. Porque mira que he colgado el cartel en redes sociales y en el cartel estaba claro que ponía las 18, pero cuando uno se quiere convencer de otra cosa, se convence, y yo me convencí a mí mismo de que era las 19. De manera que la culpa del retraso y por la que me excuso con ustedes es mía. Y añado que estoy muy contento de estar con ustedes en este aula magna de la universidad y desde luego de estar con dos personas a las que admiro y quiero mucho, que son Patricia y Cristina. Patricia hace no mucho tiempo, pero sí hace unos años que nos conocemos. A mí me capturó enseguida la iniciativa de periodismo humano y luego pues hemos mantenido algún contacto. De hecho, la invitamos, si no me falla la memoria, que todo puede ser, a intervenir en nuestro máster de Derechos Humanos en el instituto, y siempre me ha capturado de ella la capacidad que tiene de analizar con rigor pero sin esperpento los puntos más terribles de una realidad que viola los derechos, y el hecho de que su militancia no le prive de ese intento de rigor en el análisis, y por eso estoy muy contento de que me invitaran Patricia y Cristina a intervenir en esta presentación. La verdad es que leí el libro en PDF, lo que tiene su mérito, totalmente. Hay que decir, porque es mucho mejor leer el libro en papel. Leí el libro, digamos, una primera vez así en diagonal, y luego he vuelto sobre capítulos del libro en varias ocasiones. Y en este primer momento de la conversación quería destacar algo en lo que estoy muy de acuerdo con Patricia, y que de todas maneras es decir que me sorprendió. Y es que Patricia en realidad analiza sobre todo 4 formas o factores de miedo, ¿no? La pobreza, que son muy importantes los 4, la pobreza, la soledad, la muerte y el miedo a los otros. Y como he tratado de documentarme como corresponde, en una de las muchas entrevistas que le hicieron a Patricia sobre el libro, le preguntaba el periodista que cuál era el peor de estos 4 miedos, ¿no? Y Patricia respondía que le parecían igual de malos, pero que el que a ella le preocupaba más porque servía a una función, que es sobre lo que quiero preguntarle a Patricia un poco más de intervención, es el miedo a los otros, porque el miedo a los otros, todos los miedos son utilizados por el poder. Y lo que preocupa es que no hablemos del miedo al poder, pero ese es otro, de eso hablamos luego, si te parece, ¿no? Pero el hecho de que el miedo, lo dice Patricia y coincide en eso con un mamotreto de hace muchísimos años, que ya solo nos acordamos de él los muy viejos como yo, que es el miedo en Occidente de un historiador francés, de Delimot. Y Delimot coincide con Foucault, y creo que Patricia lo explica muy bien, que el miedo es sobre todo, nos tiene que interesar porque es un factor de disciplinamiento social. Y yo creo que eso Patricia lo explica muy bien, ¿no? Y en eso hay una línea que creo que Patricia capta muy bien de ese análisis, digamos, pues, más académico, también de Bernard Castan, que tuvo un diálogo interesantísimo con Patricia. Él había escrito un libro que se llama La filosofía del miedo,
y tuvieron un diálogo del que también he tomado notas, ¿no? Y creo que Patricia explica muy bien que lo más preocupante es esa capacidad de disciplina social, de crear el hábito de obedecer y al mismo tiempo de rebajarnos al horizonte de la supervivencia, si no te interpreto mal, ¿no? Es decir, que el miedo nos rebaja como ciudadanos, ¿no? La verdad que esto tiene... Yo soy profesor de filosofía del derecho, no lo puedo evitar. Me gusta ir a determinados textos que ya nadie estudia ni conoce y a lo mejor es mejor que sea así. A mí no me lo parece, pero es que los clásicos, y se atribuye a Petronio, pero está también en Estacio, en el siglo I después de Cristo, la tesis primus in orbe Deus facit timor. Es decir, fue el miedo lo que creó la idea de los dioses o la idea de la autoridad, porque tanto Estacio como Petronio no solo se ponen en el plano religioso, sino que lo que les preocupa es lo que creo que Patricia explica muy bien en el libro, que el miedo es un factor de disciplina social, pero sobre todo un factor que nos rebaja como ciudadanos y nos lleva, que eso es lo que capta genialmente Hobbes, eso habría que explicarlo, nos lleva al nivel presocial casi de animalidad, es decir, el miedo nos empuja de tal manera que uno lo que quiere es el marco estrecho de supervivencia, ¿no? Y rebaja entonces nuestra capacidad y nuestro poder, ¿no? Y eso es digamos, la primera cosa que me interesaba que Patricia, quizá, si te parece bien, nos explicaras un poco más, ¿no? Eso que habéis llamado, los que os habéis ocupado de esto, la plasticidad de las formas en las que el poder maneja el miedo, ¿no? Tú te fijas y explicas muy bien cómo el poder maneja el miedo a los otros. Los otros son, lo explican muy bien, los pobres, los extranjeros, pero antes que eso, las mujeres. Ahí hay un problema de fondo que seguro que Cristina y Patricia pueden explicar mucho mejor que yo, que es cómo se crea el miedo al cuerpo de la mujer, ¿no? El miedo a lo que la mujer supone de romper con los hábitos que quienes manejan el orden social, que somos los hombres, tienen, y en ese sentido el cuerpo de la mujer es un objeto de peligro, no solo desde el punto de vista religioso, ¿no? Eso lo explica muy bien, entre otros, Foucault, ¿no? Me interesaba eso, es decir, que nos explicaras un poco más esa plasticidad de los miedos, ¿no? Que llega, por ejemplo, al hecho, yo no estoy seguro de que el miedo a la muerte sea un miedo patológico. Sí creo que es patológico el miedo a los enfermos, no a la enfermedad. Y que el miedo a los enfermos ha sido utilizado como otra figura de los extraños que tú explicas muy bien, ¿no? Los enfermos, y sobre todo el enfermo más plásticamente visible, pongo el ejemplo, perdonen el tópico, del leproso, ¿no? Pero en el fondo la metáfora es que son leprosos, los enfermos, los locos, los monstruos, ¿no? Y la creación de ese miedo al otro, ¿no? Entonces, tú, ¿por qué no nos explicas un poco más cómo has pasado de la percepción del miedo al COVID a esa constatación del miedo como herramienta de disciplina social? Pues haciendo un recorrido cronológico en realidad, porque cuando también hay un momento que es el germen también del libro, que es el momento en el que se decreta el estado de alarma,
Ese 14 de marzo, cuando escucho el discurso del presidente Sánchez anunciando que se dictan unas medidas de confinamiento, lo que me preocupa, porque entiendo que es necesario, es que en las redes sociales hay muchas manifestaciones de alivio, de por fin alguien que toma el control y muchos comentarios de renuncia a lo que significa democracia y de decir, incluso gente progresista, esto se controla mejor en un Estado dictatorial, ¿no? Y que luego esto tiene diferentes ramificaciones con el tema de los vecinos, las denuncias y demás. Pero en ese mismo momento yo escribo una especie de poema que es Tengo miedo, porque realmente me aterra pensar que en ese momento pienso cómo es posible que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hayamos constatado que ante escenarios de emergencia, de atentados terroristas, de incertidumbre, siempre se imponen recortes de derechos y libertades que nunca se recuperan y que se suelen incorporar después a nuestros códigos penales y que lo hemos visto en diferentes países europeos, en España, en Estados Unidos, y que pese a esa experiencia, en lugar de vivir como una renuncia necesaria, ese recorte de derechos y libertades, se vive con alivio. Y que empiezo a analizar y pienso, se vive con alivio por lo que decía antes, porque somos una sociedad agotada, exhausta, que también, conforme fui investigando para el libro, me di cuenta de que era otro condicionante que no estábamos teniendo suficientemente en cuenta y que realmente, de repente, pues esa rebaja de la ciudadanía, de lo que significa, se vive como voy a delegar responsabilidades porque me pesan mucho, ¿no? Y empiezo a investigar y reconstruir cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De lo que ha supuesto esa doctrina del shock, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre, pero sobre todo las consecuencias del crack de 2008 y cómo eso, bueno, aparte de lo que ha significado de debilitamiento del Estado de Derecho, psicológicamente pues ha derivado lo que sabemos, ¿no?, en esos populismos, pero también en una ciudadanía que se siente abandonada por las democracias, que sienten que no tienen respuestas para sus problemas más apremiantes. ¿Cómo se utiliza el miedo desde los poderes? Pues bueno, también hablo, ¿no? El miedo siempre ha sido una herramienta incluso legítima, no solamente de los estados totalitarios, sino de las democracias realmente para mantener el control. El problema ha sido cómo ese debate interesado entre libertades y seguridad ha ido cada vez aumentando más y más y más el discurso del miedo, debilitando absolutamente, yo creo que incluso la energía vital de lo que es ser ciudadanía, ¿no?, de sentirnos acorralados. Y a mí me preocupaba mucho cómo se habían ido restringiendo las parcelas en las que es posible el diálogo, incluso con las personas que nos importan, que más nos importan en nuestro entorno, y cómo cada vez nos autocensuramos más, ¿no? Y de dónde venía ese encerrarnos en nosotras mismas, y pensaba en mi entorno y me daba cuenta que tenía que ver con cómo se había utilizado el miedo desde los poderes políticos, haciéndola sentir en muchísimos casos responsable de todo este desbaratamiento del horizonte y confrontándonos continuamente. Yo creo que una de las cosas que abordo también y que me parece que es interesante, porque lo que me interesaba también era el pensamiento crítico desde la incomodidad, ¿no?, también para mí, de esta repolitización tan necesaria que surgió tras el 15M, que en mi caso pues fue fundamental generacionalmente, periodísticamente y demás, cómo ha desembocado por el uso político no solamente de la derecha y la ultraderecha, sino también desde la izquierda del miedo en una sobrepolitización de la vida social. Y eso ha fragmentado la convivencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, quería también ahondar en cómo se utiliza el miedo desde la izquierda y cómo lo utiliza continuamente creando falsos enemigos. Hablo mucho en El miedo a los otros de lo que sabemos, ¿no?, de cómo el neoliberalismo, ante su pérdida de poder por parte de los poderes públicos, del Estado, para dar respuesta a nuestros problemas reales, pues, como decía Zygmunt Bauman, crea ese enemigo falso, que es el otro, que es el desconocido, que es el migrante, que es la persona pobre. Pero también desde las izquierdas se ha creado ese enemigo omnipresente del fascismo en cualquier manifestación, que pueda ser a veces incluso desde la socialdemocracia, que ha, desde mi punto de vista,
polarizado de una forma insostenible la vida, por ejemplo, en países como España. Y los medios de comunicación creo que han tenido una responsabilidad en ese estado de ánimo increíble, porque tenemos un problema y es que no hay un espacio compartido de valores compartidos en este momento. Entonces no es posible el diálogo, también por la cuestión de los algoritmos, porque cuando hablamos de los grandes temas, las palabras ya no nos dicen lo mismo, porque los medios de comunicación se han polarizado también tanto que han vaciado de sentido esas palabras y la han llenado con su visión ideológica. Entonces, cuando yo hablo de migraciones, en mi imaginario, hablo de personas con arrojo, que no se resignan, que buscan oportunidades y que a veces asumen grandes riesgos porque la resignación no es propia de los humanos, pero probablemente a otras personas que vean otros medios de comunicación, cuando le digan la palabra migraciones, piensan en un menor, en un adolescente peligroso que viene a violar a sus hijas, a robar y a ocupar su vivienda. Entonces, cuando empezamos a hablar, es imposible que pasemos del minuto de conversación porque estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y esto no ha sido un fenómeno natural, ha sido un uso político también de los medios de comunicación, de los discursos que se han creado, ¿no? Y vemos muy rápidamente los efectos. Eso lo hablamos una vez Javier y yo, cuando la llegada de personas refugiadas por la ruta de los Balcanes en 2015-2016 se recuperó el entonces ministro de Interior, Fernández Díaz, recuperó el concepto de migrantes económicos, porque tuvo que recular en su discurso contra las personas refugiadas por orden de Alemania. Entonces dijo, vale, refugiados sí, pero migrantes económicos no. Y lo que estaba diciendo es contra los migrantes económicos, que son los que vienen por la valla de Melilla, toda la contundencia y la violencia de la que es capaz el Estado, ¿no? Pues ese concepto, que además de, bueno, pues que tiene muchísima carga ideológica y que no se sostiene jurídicamente y muchísimas cosas más, se pronunció un día en el Congreso, se reprodujo acríticamente en los medios y 2 días después se escuchaba en las puertas de los colegios, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran poder que siguen teniendo los medios de comunicación y que estamos sufriendo ahora las consecuencias por su ejercicio acrítico o muchas veces acompañando, ¿no?, a los discursos ideológicos interesados. No, el libro, como se ha dicho, se estructura en torno a 4 miedos. A 4 miedos y vosotros habéis escrito mucho sobre el primero, que es el miedo al otro, que sería en este caso, en el caso del libro, el miedo al inmigrante. Pero luego está el miedo al pobre, que no es lo mismo, pero se acerca, ¿no? El miedo al pobre. Sobre el miedo al pobre hay que decir que todo este cuadro un poco que dibuja Patricia en el libro, pues golpea sobre una sociedad que está empobrecida, ¿no? Y que parece que la precarización del trabajo. Entonces, quería que comentaseis un poco, que os centraseis, podríamos repasar los miedos. Sobre el primero, creo que ambos han escrito mucho, pero sobre el miedo al pobre existe la porofobia. Esto es algo que es propio de nuestro, en el momento en que estamos. Y luego me gustaría también destacar que todo el rato estamos hablando de miedo, pero el libro está contextualizado en el COVID. Lo que nos mostró el COVID, lo que vimos, lo que se ha esfumado de eso y lo que permanece como un problema todavía. En fin, vamos a la porofobia. Bueno, el libro parte de la oportunidad que nos dio de pensar la pandemia de coronavirus y lo que dejó al descubierto, porque dejó muchísimas cosas al descubierto, pero el contexto es mucho más amplio. Claro, un miedo va desencadenando en los otros y una de las aspiraciones del libro era organizar esos miedos, porque lo que tenía claro era que estábamos asediados por muchísimos miedos, que estaban muy enmarañados,
que ese mecanismo tan eficaz del que hablaba Javier, ¿no? Que sabemos que el miedo lo que nos hace es sentirnos rodeados por el enemigo y, por tanto, paranoico, porque en cualquier momento puede ser asaltado y, por tanto, estás en una actitud de alerta continuamente, lo cual es agotador porque sientes que en cualquier momento pues, puedes perder lo que tienes, puedes ser asaltado, puedes sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Que son de muchos tipos. Y pensé que desmarañarlos, organizarlos, cartografiarlos y, como decía antes, ¿no? Seguir cuál ha sido la senda de cómo se ha utilizado y quiénes lo utilizan y qué rédito sacan de esos miedos, era útil porque ante el orden sabemos cómo protegernos, ¿no? Y además se desmontan mucho de esos miedos porque muchos son humo en realidad. El miedo a la pobreza desemboca del miedo a los otros, del que efectivamente hablamos mucho, pero a veces se nos olvida que quien da miedo no es el extranjero, sino que contra quien se ha generado todo este discurso securitario y de defensa como enemigo y como amenaza a nuestra seguridad es del extranjero pobre y que viene de una cultura alejada o extraña, ¿no? De hecho, uno de los nuevos episodios que si lo hubiese escrito más tarde hubiese aparecido es como la guerra de Ucrania ha dejado al descubierto muchos de los discursos que hacíamos antes de la guerra de Ucrania y que se presentaban a veces desde sectores más conservadores como radicales, utópicos, imposibles. Es decir, cuando hablábamos de que las políticas son racistas y de que hay una guerra contra los migrantes de países pobres y de mayoría musulmana, cuando se vio la reacción ante las personas refugiadas ucranianas, quedó claro, ¿no?, de que si eras blanco o de tradición cristiana y de un país europeo, la reacción institucional y política era otra. Cuando hablábamos de soberanía alimentaria, la importancia de que no se concentrara en determinados espacios la producción de alimentos básicos, ahora se ha visto lo que ha pasado con la consecuencia de las crisis de malnutrición severa que estamos viendo y como eso, pues la energía nuclear, muchísimas cuestiones, ¿no? Pero decía, era una maraña de miedos, del miedo a los otros, lo que se destila es el miedo a la pobreza. Y cómo también se instrumentaliza a las personas migrantes continuamente para decirnos desde el mercado que si nosotros no aceptamos determinadas condiciones laborales, hay un remanente siempre disponible de mano de obra barata y explotable que son los migrantes, ¿no? Y eso es muy útil y no es aleatorio ni es casual que precisamente por eso siempre haya una masa de población en situación administrativa irregular, porque nos sirve de espejo, sobre todo a partir de lo que ha supuesto la crisis de 2008 de precarización sistémica del mercado laboral, de siempre hay un remanente que va a aceptar lo que tú no estás dispuesto a aceptar, ¿no? Y eso era muy importante porque realmente lo que hemos vivido, gran parte del discurso del odio se alimenta de ese miedo a la pobreza que se presenta continuamente desde las grandes empresas en los medios de comunicación. De hecho, a mí me sigue sorprendiendo que después de casi 15 años de empobrecimiento sistemático y de tantísimo dolor, porque bueno, el libro no es tan triste como parece, ni pesimista, pero que las grandes empresas del IBEX 35 se permitan hacer públicos sus beneficios millonarios a la vez que, por ejemplo, la banca hace pública el cierre de oficinas en los pueblos y de los cajeros automáticos y del despido de miles de trabajadores, pero no tenga pudor. Eso es lo que hablaba Javier, de cómo el miedo es una forma de adiestrarnos y de volvernos sumisos. No se explicaría de otra manera que se pueda hacer las dos cosas a la vez y que no haya reacción popular. Y otra de las cosas que quería explicar también a través de ese miedo, sobre todo de la pobreza, es que desde los medios de comunicación y desde el periodismo social, en este tipo de círculos muchas veces nos
aventuramos mucho a criticar a la ciudadanía como que no tiene suficiente empatía, que no se moviliza, ¿no? Que está desconectada de lo que está ocurriendo, y yo creo que en absoluto, que todo lo contrario. Que el hecho de que desde, sobre todo, la invasión ilegal de Irak, hayamos visto en diferentes periodos cómo la ciudadanía se ha movilizado masivamente, sobre todo en el periodo entre 2011 y 2014, como respuesta a las políticas de recortes de austericidas, ¿no? Y de derechos sociales, día tras día tras día, y que no hubiese un mecanismo que articulara esas protestas con los gobiernos y con las respuestas políticas, pues hizo que la ciudadanía se agotase y sintiera que movilizarse no servía para nada. Y aún así tenemos que recordar que durante la pandemia precisamente muchísima gente sobrevivió gracias a que la ciudadanía se movilizó y creó redes de solidaridad, ¿no? Entonces, en el miedo a la pobreza lo que hago es un poco explicar todo este engranaje de adiestramiento para que seamos capaces de aceptar lo que era inaceptable. Cuando yo estudié la carrera en 2003, que fue cuando me licencié, o 2004, el horizonte, como sabéis, aterrador era ser mileurista. ¿Cómo es posible que 15 años después, 20 años después, eso sea un horizonte aspiracional, ¿no? A mí eso me recuerda mucho, esa doctrina del shock también del miedo a la pobreza, a lo que pasó en la isla de Lesbos, tras el incendio del campo de refugiados de Moria, que cuando sale ardiendo, las personas que estaban allí encerradas se manifestaban, incluso siendo reprimidas con pelotas de goma para ser trasladadas a la península griega y de ahí seguir su viaje migratorio o encontrar un sitio donde pudieran refugiarse. Y los mantuvieron a plomo bajo el sol durante 10 días hasta que, como forma también de aplacarlas, hasta que hacían cola para ser encerradas en el otro campo de refugiados, ¿no? Pues ese es el miedo a la pobreza, como se azuza, es todo el tiempo te estamos diciendo que si tienes un empleo eres una persona privilegiada y que ahora mismo lo normativo es estar siempre en la situación de que en cualquier momento puedes caerte en los márgenes, ¿no? Como la magnífica película de Juan Diego Botto y de Olga Rodríguez. Y eso es muy eficaz. No sé qué piensas. Yo en este punto tengo alguna discrepancia que quisieras ser capaz de explicar bien. Discrepancias, digamos, más accidentales, las que tengo respecto a la denominada aporofobia. Yo creo que eso es un cuento. Es decir, el miedo a los pobres no ha aparecido ahora, ni es miedo a los pobres, es un problema de inducción de rechazo a las denominadas clases peligrosas creadas desde el orden social. El orden social crea la noción de clases peligrosas y, naturalmente, induce a los ciudadanos de bien a tener miedo a las clases peligrosas, que supuestamente les pueden arrebatar el bienestar que el Estado les asegura o pueden concurrir incluso desde el punto de vista más peligroso como formas criminales o organizaciones criminales en poner en peligro su vida, su integridad física, su propiedad, etcétera, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en que nosotros tengamos miedo a los extranjeros como pobres y no como extranjeros. Yo creo que tenemos más miedo a los extranjeros conceptualizados como clases peligrosas y, por tanto, en condiciones de arriesgar todo para salir de esa situación. Y en ese riesgo de todo nos crean el imaginario de que están dispuestos a quitarnos no solo el monedero o el reloj, sino la vida, ¿no? Y, por tanto, a ponerlos bajo sospecha. Yo creo que hay miedo al diferente, y siento volver sobre el asunto que a Cristina le cansa que solo hablemos del miedo a los otros. Yo creo que tenemos miedo al extranjero, sea o no pobre. Tenemos tipos diferentes de miedo. Y si lo quieren ustedes, pasamos del miedo al odio, ¿no? Entonces el odio lo tenemos al extranjero rico y no solo al rico
nacional y lo tenemos de una manera distinta, ¿no? Lo tenemos a quien tiene otros patrones, otros valores, otras prácticas sociales y le tenemos miedo. Y si es rico, le tenemos miedo también. Infiltrado de una suerte de desprecio y de odio más que de miedo, ¿no? Pero me interesa mucho más otro asunto en el que yo creo que he aprendido bastante del libro de Patricia, aunque discrepo, porque quizá interpreto mal, una distinción. A ver si consigo explicarme bien. En realidad, como explica muy bien Patricia, y lo he insistido en eso en un par de entrevistas, hay miedos que son factores absolutamente positivos de supervivencia social. ¿Sí? Hay miedos que podríamos llamar, en ese sentido, naturales. Y el miedo a la enfermedad, por ejemplo, lo es. Y el miedo ante la amenaza de pérdida de la vida, porque aparece un señor con un cuchillo, un animal que entendemos que nos quiere agredir, etc., esa descarga emocional es positiva, ¿no? Entonces, mi cuestión es, ¿el miedo a la pobreza es un miedo natural o es un miedo inducido? Insisto que estoy hablando de miedo a la pobreza, no a los pobres, que es distinto. Yo creo que en eso el libro de Patricia da muy bien los materiales para pensar, ¿no? Y yo creo que, a ver, a lo mejor esto que digo te va a parecer un disparate, yo creo que el miedo a la pobreza se aproxima, por lo menos inicialmente, más a los miedos naturales. Es decir, ¿quién no tiene miedo de tener lo suficiente para vivir? Y eso no es un miedo inducido, eso es un miedo natural. Es decir, si cualquiera de nosotros se encuentra en una situación en la que no tiene recursos para atenderse a sí mismo, a su familia, pienso en los hijos, ¿no? Pues claro que eso es un miedo natural y entonces querer escapar de la pobreza no es un miedo inducido en el sentido de no es solo un factor que maneja el poder en su cartografía de miedos para la dominación. Otra cosa es que nos creamos que pobreza es, que por pobreza hay que entender lo que nos hacen creer que es pobreza. Y eso es distinto, ahí ya entramos en el modo de vida que este sistema capitalista nos mete en la cabeza y es que ser pobre es carecer de determinadas cosas y no vivir de determinada manera, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sí, ahí sí que hay un factor de la pobreza como medio de dominación social, porque si a ti te meten en la cabeza que si no te puedes cambiar de coche, estoy exagerando los discursos, ¿no? O que si no puedes ir a determinado supermercado, etcétera, eres un pobre y que entonces estás en la línea de descenso que te va a arrojar extramuros de la vida social, pues es lógico que a uno le entre el pánico, ¿no? Y no se plantee que hay otros modos alternativos de organizar la supervivencia que no pasan por una noción de pobreza, sino a lo mejor por una noción de decrecimiento, por utilizar provocaciones, o de austeridad, aunque la austeridad está muy manejada también. Es decir, es que muchas cosas no las necesitamos y no por ello somos pobres, ¿no? Entonces yo en eso sí que creo que el libro de Patricia da muchos elementos para pensar la diferencia entre el miedo a la pobreza y el miedo a los pobres, ¿no? Porque sí, el miedo a los pobres es el típico miedo a los otros, es decir, este es diferente, que en el fondo, si me perdonan ya y con esto me callo, en el fondo, no lo sé si tú piensas lo mismo, Patricia, si Cristina piensas eso y los que nos escuchan lo piensan de otra manera, en el fondo es un miedo a no ser lo que uno mismo cree que es, ¿no? O sea, en el fondo, el miedo a perder la cordura,
que es un miedo que a mí, por ejemplo, me atenaza, ¿no? Pensar que en un momento de mi vida que puede estar más próximo que antes, no es que me vuelva más lelo de lo que estoy, es que voy a perder el uso racional, ¿no? Entonces no quiero vivir así. Tengo un miedo horroroso a eso. Y eso es un miedo irracional. Yo creo que no. Yo creo que es un miedo a dejar de ser lo que uno es, ¿no? Y a lo mejor resulta que una parte de los miedos a los otros es miedo a que nos pongan delante del espejo de dejar de ser lo que uno es. Hay una película reciente que en ese proceso de Alzheimer que tengo se me acaba de olvidar el título, pero seguro que alguno de ustedes lo recuerda, de un hijo de Costa Gabras, de Romén Gabras, sobre, creo que se llama La Ciudadela, la han traducido en castellano, que es una película que hace un escalón más de aquella película de Mathieu Kassovitz que se llamaba La haine, el odio, ¿no? Es una película en la que hay una explosión de revolución, rebeldía y rechazo del orden social que no existe, pero que nosotros creemos que existe y que lo imponemos con las leyes y la policía y que, sin embargo, es vivido como un orden social absolutamente alienante por quienes viven en esa ciudadela, que son las viejas cités francesas, ¿no? Los barrios esos de banlieue que han quedado desasistidos y ni hay servicios sociales, ni hay ambulatorios, ni hay bibliotecas, ni hay nada, ¿no? Y donde la ley la mantienen bandas internas y la policía es una banda más que además viene de fuera. Entonces yo creo que hay que distinguir, ¿no? O sea, y creo que en eso el libro de Patricia da muchos elementos y está muy bien planteado, ¿no? Luego a lo mejor llegamos a hablar del miedo a la soledad, ¿no? Que es otro interesante, ¿no? Pero este miedo a la pobreza a mí me plantea, entre otras, la pregunta de si es un miedo natural o es un miedo patológico, ¿no? Yo creo que estamos un poco dando vueltas todo el rato a esto. Si de los miedos de que hablamos son humanos, porque somos humanos y tenemos miedo, y parece que también... pero lo que nos interesa y lo que subraya el libro es la utilización la creación de miedos artificialmente a la sociedad y cómo eso se convierte en una manera de disciplinarnos o de mantenernos en una determinada posición. Entonces podríamos ir a la soledad, porque la soledad también parece, por una parte, un miedo natural, porque somos sociables y que y como animales sociales lo que más miedo nos da es la soledad, pero que también vivimos en un mundo muy, muy extraño porque prácticamente solos no estamos nunca. Y ahora la soledad parece que tiene otros significados ahora, también en un mundo hiperconectado, y todo esto nos lleva al filósofo famosísimo y de moda Byung-Chul Han, y los libros, que es citado también en el libro, y podríamos hablar de esto, de la soledad en un mundo hiperconectado y de este miedo, si es natural o es también una imposición en algún momento. Bueno, en realidad cuando me pongo a diseñar cuáles van a ser o a identificar cuáles van a ser los miedos que aborden el libro, aparecían en un principio más y según iba destilándolos se quedaron en estos 4 porque son los 4 grandes miedos que han articulado la historia de la humanidad. Entonces, uno de los esfuerzos que quería hacer en el libro era romper con esa acusación fácil de es que estás siendo manipulado y el reconocer que esos miedos son reales. Es decir, cuando tienes una sensación de miedo, esa sensación es real. Otra cosa es que detrás haya hechos y datos que lo sustenten o que no. Y en la mayoría de las ocasiones los hay.
Quiero decir que lo que se manipula es a quien se señala como responsable o el nivel de grado de responsabilidad, pero es imposible manipular sin que haya un atisbo de realidad, ¿no? Solamente por cerrar el capítulo del miedo a la pobreza, de hecho, para mí era muy importante el reconocimiento de que ese miedo a la pobreza es el que está alimentando en gran medida los discursos del odio y que muchas de las personas que tienen ese terror, no solamente a caer ellos en la pobreza, porque además la pobreza es una palabra que, como todas, y también el libro habla de eso, ¿no?, de la necesidad de resucitar a las palabras, se ha borrado y realmente la pobreza es asquerosa, ¿no? Y yo tenía como mucho interés en que desde la palabra, desde el periodismo, desde el libro, recordásemos que aquellas personas que realmente han vivido en la pobreza y que en los últimos 30, 40 años en un sitio como España han pasado a tener un mínimo de bienestar, que significa no solamente de tranquilidad en cuanto a poder proyectar un poquito qué va a pasar en los próximos 2 años y que tu vivienda, tu vida sea, bueno, agradable, que es algo que en el día a día es muy importante, se reconociese que sentir permanentemente, no solamente que puedes perder eso en cualquier instante, sino que probablemente tus hijos e hijas no lo van a tener, eso hace que te encierres muchísimo, que te aísles y que busques pues, lo que se está buscando, ¿no?, respuestas fáciles. Entonces me importaba mucho que en el libro aparecieran personas que mediáticamente, de una manera fácil, superficial, podrían ser señaladas como racistas o clasistas y que son personas trabajadoras que conviven en los barrios con otras personas trabajadoras de origen extranjero y que además tienen relaciones cotidianas de supervivencia y incluso de solidaridad, pero que están preocupadas de qué van a vivir, que para mí es la gran pregunta que tendríamos que estar haciéndonos, de qué vamos a vivir en los próximos años, porque toda esta robotización del mercado de trabajo, toda esta ¿no?, que todo sea el sector de servicios, las deslocalizaciones que continúan, bueno, de qué vamos a vivir. Y eso es lo que sobrevuela en los barrios obreros. Entonces, para mí el miedo a la pobreza era fundamental reconocerlo y además conectarlo de manera internacional, porque es lo que explica todos estos movimientos de población y también nuestra memoria histórica y democrática, que es de lo que salieron nuestras abuelas y nuestros padres y madres. Entonces, si no reconocemos eso, pues probablemente haya otros que lo reconozcan con peores intenciones. Y sobre el miedo a la soledad, el libro lo que va haciendo es, bueno, conjugando, por una parte, crónica periodística, historias que he ido haciendo a lo largo de muchos años y algunas que he ido siguiendo, ¿no?, historias de personas, de familia, a lo largo de muchos años, con investigación no académica, pero bueno, que tuviera un sustento mínimo. Y luego también decidí que el yo iba a estar. Y esto es importante porque está vinculado también con los otros 2 miedos. Yo en un principio y siempre he sido muy crítica con el yo. Y creo que estamos sobrepasados por la literatura del yo, por el yo en el periodismo y por al final un narcisismo y una egolatría. Pero al ser un libro que no es ni investigación académica pura, ni crónica periodística pura, y que tiene mucho que ver sobre cuáles han sido mis experiencias, percepciones sobre estas cuestiones, sobre algo que tiene una base científica, tiene una base sociológica, antropológica, pero también subjetiva, como son los miedos, me parecía muy artificial. Y sí me parecía muy prepotente retirarme y hablar como un narrador omnisciente sobre los miedos sin explicar que yo estoy ahí y que, por tanto, esto es mi percepción, ¿no? Y en el caso del miedo a la soledad, en un principio iba a ser el miedo al amor, porque mucho de ese miedo a la soledad en sus manifestaciones más básicas tienen que ver con esto del amor líquido, con las relaciones tan frágiles, que el sistema económico y social, ¿no?, lo promueve así, pero luego me di cuenta de que no, que entrevistando a muchísimas personas en realidad lo que hay es un ansia loca en muchos sectores por amar, con un sentido muy amplio, ¿no?, y ahí hablo mucho de la percepción del concepto y la noción del amor de Hannah Arendt, que puede ser el amor como el amor al mundo, que es la política y el compromiso social, el amor de las amistades, de las relaciones sociales, de pareja, y que es muy difícil en este momento, ¿no?, realmente tener relaciones
cuidadas, plenas, no solamente por la falta de tiempo, sino porque estamos imbuidos por el neoliberalismo. Entonces, continuamente, en las relaciones laborales, de amistad, de pareja, estamos preguntándonos, ¿son los mejores, ¿no?, con los que podría compartir mi tiempo? ¿Realmente esto es productivo? Aunque estemos construidos ideológicamente desde otro punto de vista, pero es así, ¿no? Es nuestra constitución cultural. Entonces me interesaba mucho contar en este caso las historias de quienes rompían con ese aislamiento social y quienes lo hacían además en contextos muy diversos, desde la defensa de los derechos humanos en determinados países, desde el punto de vista también de la ética pública, ¿no?, cómo se entiende el amor como ética pública y como valores compartidos, a las relaciones intrafamiliares, ¿no?, esa soledad, por ejemplo, que cuento en el caso de una madre, de una amiga colombiana, que realmente un día me dijo con mucha razón, dice, yo creo que os educamos demasiado independientes, ¿no?, porque realmente ese querer que las hijas, ¿no?, con la revolución feminista no dependieran nunca ni tuvieran obligaciones, pues al final siempre hay otras obligaciones que han roto mucho con los tiempos compartidos familiares. Entonces, pero creo que además quería hacer una reivindicación del amor como un concepto muy, muy amplio, porque sí creo que hay dos cosas que en este contexto, que parece muy pesimista que estamos dibujando, pero yo insisto en que creo que no estamos en el peor de los tiempos posibles para grandes sectores de la población, están pasando muchas cosas que están sobre todo siendo promovidas por defensores y defensoras de derechos humanos en muchísimos ámbitos, que desde los medios de comunicación creo que no estamos retratando lo suficientemente bien, que tiene que ver con que a veces las contamos o las presentamos a estas personas como mártires, ¿no?, que se sacrifican por un bien mayor y que realmente es que son muy generosas, pero claro que son héroes y heroínas y por tanto no se les puede emular, cuando en realidad la defensa de los derechos humanos, que es en realidad a lo que dedico ese capítulo, son personas muy disfrutonas, que aman la vida y que por tanto quieren que todo el mundo pueda disfrutar así de la vida, ¿no? Y en ese sentido es un canto a la vida. Y yo creo que eso es algo que no contamos lo suficiente y que es una de las grandes herramientas que tenemos para sumar a más gente a lo que para mí es estar en el lado correcto de la historia, vamos. Sí, a mí ese capítulo me ha hecho pensar mucho en la contraposición entre el modelo de amor, no sé si llamarlo romántico, pero el modelo de amor que el individualismo posesivo nos mete en la cabeza como el modelo de amor al que hay que aspirar, ¿no?, en detrimento de lo que tú subrayabas, y creo que eso es muy interesante, en detrimento de lo que algunos clásicos llamaban el amor como agape, es decir, el amor que se encuentra en disfrutar y en encontrar el placer y la alegría, nada de proyectos monásticos y de martirologios, sino en disfrutar, en tener placer, de vivir con los otros y entregarse a los otros, y no que se entregue a mí una persona, que es la otra noción de amor que yo creo que está detrás también de la frustración enorme que, esto debe ser porque soy viejo, que yo veo en muchos jóvenes que creen que es que tienen que vivir esa noción de amor como una experiencia maravillosa que le va a pasar a él porque otra persona le va a encontrar como el ideal, ¿no? Y eso no es, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, yo creo que eso está muy bien señalado, que en los ámbitos en los que se descubre el amor a los otros y el amor con los otros a cosas, lo que decía Miguel Hernández en la elegía a Ramón Sige, con quien tanto he querido, ¿no? En esos movimientos yo creo que hay, y ese es un motivo súper esperanzador, a mi juicio,
hay un redescubrimiento de lo que significa querer con los otros. Querer con los otros mejorar la vida de la gente, que es mejorar tu propia vida, etcétera, ¿no? Y eso a mí me parece extraordinariamente positivo porque es, aunque te parezca difícil, compatible con otro tipo de ideal que yo personalmente me parece más factible, que es el del solitario solidario, ¿no? El que está solo porque, en definitiva, elige una opción que la puede elegir también por defectos propios, es decir, porque le falta esa capacidad de vivir con, pero al mismo tiempo encuentra en proyectos, en ideales, en ese amor con otros, ¿no? Aunque no esté todo el día declarándose enamorado en las redes. Y eso me llevaba a pensar en una cosa que no está en el libro, porque no puede estar en el libro, pero sobre la que tenía curiosidad que respondiera Patricia, pero bueno, no es un tema a lo mejor, si no quieres, pues no. Y es esa sensación que algunos amigos míos están experimentando en este momento ante el horizonte de desaparición de Twitter, ¿no? Yo tengo amigos que están horrorizados con eso, ¿no? O sea, amigos que están horrorizados con, perdón porque me alejo mucho del micrófono para estar más cómodo, que están horrorizados con la desaparición de Twitter, porque creen que las redes sociales son el antídoto de la soledad, ¿no? Y lo que solo es muy parcialmente cierto, ¿no? Y claro, es que pensar que en redes sociales como estas uno construye una realidad distinta de la soledad impuesta, que es lo malo, lo que ninguno queremos, pues claro, es un error enorme, ¿no? Porque en esas redes no hay ese querer con y vivir con. Hombre, puede haberlo, no lo niego porque puede ser, ¿no? Pero esa falacia de que tengo tantos amigos en Facebook o amigos en Twitter, tú no tienes amigos, bueno, tienes amigos seguro, ¿no? Pero los que se llaman ahí amigos no son amigos, ni se puede tener con ellos la relación de amistad que es el contrapunto de la soledad y que yo es que no me puedo resistir a lo del latín, lo reconozco, ¿no? Que es la definición de amistad que da Cicerón, que es humanarum divinarumque rerum communicatio, es decir, la comunicación de todas las cosas divinas y humanas, ¿no? El querer con el otro, y eso en las redes, pues hombre, digamos que te gusta con el otro como mucho, pero querer no está. Y entonces, el que seamos capaces de pensar que estamos acompañados porque compartimos like o nos retuitean es uno de los síntomas negativos frente a los cuales a mí me da mucha esperanza el análisis que hace Patricia de eso otro, es decir, de los movimientos y de las posibilidades que hay de encontrar esa forma de querer con, ¿no? Eso me parecía muy esperanzador. Si abrimos un poco el debate, sí, claro. Sí, abrimos el debate porque esto nos ha llevado al amor y no sabemos dónde podemos llegar. Y del amor a Twitter. Y del amor a Twitter, porque nos quedaba el miedo a la muerte, pero bueno, el miedo a la muerte creo que ha salido, ya hemos comentado, pero podemos saber si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Porque queda muchas. Y también hemos insistido, y creo que habría que insistir más, que el libro no es sobre el miedo, pero creo que hay una reivindicación
de la bondad, de la alegría y del amor, ¿no? Sí. Y si me permite, mientras se piensa alguien preguntar, del humor también. Eso lo ha dicho Patricia en alguna entrevista, y a mí me parecía que Patricia estaba citando, sin decirlo, a Umberto Eco, porque Umberto Eco, en El nombre de la rosa, el argumento es que el mejor antídoto contra el miedo que nos inoculan el prejuicio, la ignorancia, el fanatismo, es la risa, es el humor. Y por eso asesinan a los monjes que descubren el supuesto manuscrito de Aristóteles sobre la risa, ¿no? Porque la potencialidad del humor es el mejor antídoto, bueno, no solo, ¿no? Pero desde luego es un antídoto fantástico contra el miedo, y eso Patricia lo ha explicado muchas veces y me parecía un elemento muy a destacar, ¿no? Por ahí. Muchísimas gracias. La verdad es que todo hace reflexionar muchísimo, ¿no? Felicidades por ese libro. Yo estabais antes hablando de los miedos naturales y los miedos artificiales. A mí me da la sensación de que todos son naturales. Lo que hacen los poderes públicos es aprovecharse de los medios naturales y exacerbarlos. O sea, es decir, crear en los individuos, hacer crecer en los individuos un miedo que puede ser natural, pero que te lo plantean con una perspectiva que al final el ciudadano es capaz, como muy bien decías tú, de hacerse limitar en muchos derechos porque ese miedo le atenaza, ¿no? Aprovechando, como digo, los poderes públicos, algo que es, al final el miedo es un poco la capacidad de decir cuánto riesgo puedo asumir, ¿no? Qué capacidad de riesgo puedo asumir. Y cuando te hacen creer que el porcentaje de miedo racional que debías tener es otro, o sea, es decir, que te cambian los números, es cuando viene ese miedo artificial, quizá. Lo pienso un poco por hacer una diferencia entre el miedo que los poderes públicos creo que nos hicieron crecer frente al terrorismo yihadista, por ver el último, o el terrorismo de ETA más anteriormente, pero sobre todo frente al miedo terrorista, y el miedo a la pandemia, ¿no? Y cómo esa limitación a veces excesiva de nuestros derechos, a lo mejor en un caso tiene más justificación que en el otro. Lo que quiero decir es que el riesgo que uno asumía durante el yihadismo era un riesgo menor. La posibilidad de que a uno de nosotros nos pillase un atentado era muy, muy bajo, y sin embargo el miedo que nosotros teníamos era bestial. Y por eso sufrimos toda clase de limitaciones, pero como ovejitas, o sea, solo pensando en lo más sencillo que es cómo nos sometemos a cualquier tipo de control en los aeropuertos, en no sé qué, y seguimos haciendo el tal que no está justificado, ¿no? Por el riesgo que asumíamos. Que creo que la pandemia el riesgo era mayor, el riesgo de contagio evidentemente era mayor, ¿no? Y por eso ahí creo que la desproporción no es tan grande. No sé, quería plantearlo también como por ver tu opinión, ¿no? al respecto, ¿no? Y ver si entendías que sí, efectivamente, pues puede haber, todos son naturales, o hay miedos que de cero, que a lo mejor yo no he pensado en ello, ¿no? Son artificialmente creados, o si es un uso de esos miedos naturales tratados de esa forma desproporcionada por los poderes públicos con un objetivo a conseguir, ¿no? Que es una determinada política, el limitarnos, el controlarnos, en definitiva, en controlarnos. Creo que ahí está todo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues es que yo creo que lo que pasó en la pandemia es demasiado reciente realmente para poder analizar las consecuencias que tuvo. Porque, por ejemplo, esas imágenes, ¿no?, del presidente acompañado por militares, yo no me considero legitimada para juzgar, porque creo que se hizo lo mejor que se supo ante algo desconocido, pero creo que fue muy peligroso esa militarización de la vida política, y
que tan rápido se recurriese a ese tipo de mensaje o de subtexto para mantener las medidas de control, ¿no? Pero claro, lo increíble fue lo que vino después de la pandemia, porque cuando empezamos a ver la luz, ¿no?, supuestamente, recordemos todo lo que pasó y cómo se abordó mediáticamente. Tuvimos el volcán durante meses, tuvimos la vuelta de los talibanes, es lo que me acuerdo, como que queda más reciente la vuelta de los talibanes a Afganistán al poder, después la guerra de Ucrania, en medio pasó no sé qué. Neurológicamente, y esto también lo pregunté y lo investigué para el libro, no estamos capacitados para recibir en vivo y en directo diariamente 6 apocalipsis de media. Entonces, eso sí que está colapsando con nuestra capacidad de empatía, ¿no?, que también hablo un poco, ¿no? A veces exigimos empatía por encima de las posibilidades reales de ser empáticos, ¿no? Y también para ser capaces de digerir todo ese nivel de apocalipsis. Y eso está teniendo una consecuencia que yo creo que debería de ser nuestra principal preocupación, no solamente de periodistas, comunicadores y comunicadoras, sino de demócratas, y es que hay un proceso, hay un fenómeno cada vez mayor que es la gran evasión o el proceso de no querer informarse activamente, ¿no? Cada vez son más las personas que evitan informarse. Hay un reciente estudio del Instituto Reuters que dice que el 35% de las personas en Estados Unidos, si por lo que sea se encuentran con la radio encendida cuando empieza el informativo, la apagan. Y en España más del 37%. Y eso está afectando a colegas periodistas, que es nuestro trabajo informarnos, y me lo cuentan. ¿Por qué? Porque, claro, la información tiene una utilidad pública en cuanto tú puedes hacer algo con ella. El problema es que recibimos muchísima información de hechos que nos sobrepasan, ante los que nos sentimos impotentes, frustrados y que rebajan de nuevo nuestra condición de ciudadanía, porque no tenemos capacidad de hacer nada con esa información, de convertirla en otra cosa. Entonces, simplemente para sentirnos frustrados, impotentes y tristes, pues no tiene sentido informarse para muchas personas, ¿no? Y eso al final lo que hace es que estemos desconectando uno de los últimos cables que nos conectan con la participación democrática y que es muy útil para quienes nos quieren desbordados por un sentimiento de derrotismo y desinteresados por el espacio público. Por eso, por ejemplo, para mí yo pensaba, ¿no?, en la alegría y la reivindicación de la alegría y del placer. Espacios como este, es decir, el poder incluso disentir, ¿no? Yo decía, Dios mío, qué alegría que alguien diga, en esto disiento, porque últimamente, en los últimos años, se ha hecho casi imposible debatir desde las ideas con la apetencia del placer del debate sin pensar que la otra persona se puede sentir ofendida, se puede sentir insegura, se puede sentir atacada y por tanto le puedes herir, ¿no? Y por tanto te autocensuras o dices, mira, mejor no toquemos estos temas porque vamos a terminar con nuestra amistad. Ante la falta de asociaciones vecinales, de espacios públicos, de foros como este, yo creo que realmente la función más urgente del periodismo es hacer de asociación vecinal, de crear espacios en los que podamos dialogar y conocer a nuestros vecinos y vecinas, algo mucho menos ambicioso de lo que habría pensado hace 20 años, pero es que realmente no hay espacios para que eso ocurra. Y el ejemplo es Hora 25, con lo que llaman el Ágora. Yo me acuerdo, hace 10 años se criticaba que los políticos de diferentes signos, de diferentes partidos, tomasen café juntos, ¿no? Esto era como la gran traición, porque claro, primero debate. Y ahora agradecemos que haya un espacio, nos puede gustar más o menos, y yo hay cosas que no me gustan, pero donde puedan debatir, ¿no? Y dices, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a que sea viral un vídeo de una jueza diciendo, hombre, claro que yo tengo colegas en mi tribunal de derechas y que me puedo entender con ellos, porque es que si no, no sería posible la convivencia. Y esto ahora, decirlo, es algo casi revolucionario. Entonces, yo creo que la reivindicación del placer y de la alegría viene también con crear espacios en los que se reivindique el disentir, la heterodoxia, las incoherencias incluso, ¿no? Y que se pueda volver a practicar esto. Para mí es fundamental. Hola, buenas tardes a todos. Pues un placer haber estado aquí, muy interesante. Yo he vivido unos tiempos en que existía un periodismo que yo entendía que era mucho más documentalista.
Recientemente veo y creo, en mi pensamiento muy personal, que el periodismo se ha convertido más, sobre todo el periodismo en los grandes medios de comunicación de masas, se ha convertido más en un periodismo propagandista. Y ya ha desaparecido o ha tomado una trastienda ese periodismo documentalista que nos abría los ojos. Dentro de este periodismo propagandista hay como una cierta, pues no quiero ser conspiracionista, pero sí creo que hay unas directrices en mantener a la gran masa, mantenerla con ciertos temores. De ahí que sean 6 apocalipsis en 6 meses. Y cuando se termine un apocalipsis vendrá otro porque se lo fabricarán o nos pondrán el foco, que a lo mejor existe ya, pero no tenemos el foco en él y nos pondrán el foco en él. Y harán que tengamos nos inducirán a ese miedo. Miedo que a veces es un poco tonto, porque en esos miedos que pueden ser naturales, como el miedo a morirse en un accidente de tráfico. Tengo miedo a morirme en un accidente de tráfico. Hombre, es razonable para una persona que conduce todos los días, que hace 40.000 kilómetros al año, que va de aquí para allá por carretera, que a veces se pasan a velocidad, en fin, tiene unos factores de riesgo que puede ser razonable que tenga miedo. Pero el señor que no sale de su casa, que cuando sale coge medios de transporte público, etcétera, pues resulta que no es muy fundamentado que tenga miedo. O sea, que hay unos temores que tenemos todos y que son naturales, pero que posiblemente en algunos casos sean inducidos. Es un miedo natural, sí, es un miedo natural, pero hay que tomar distancia del riesgo, de medir el riesgo, ¿no? Es decir, yo tengo miedo a tal cosa, pero ¿qué tanta probabilidad tengo de que me ocurra ese suceso? Porque si no tengo probabilidad de que me ocurra, ese miedo es infundado. Será muy natural, pero es infundado o ha sido inducido por otras personas. Eso es mi pensar al respecto. Igual que lo del miedo a los pobres y el miedo a la pobreza son dos cosas muy distintas. También lo del miedo a la pobreza habrá que distinguir qué es ser pobre en España y qué es ser pobre en Colombia. Tú sabes bien lo que es ser pobre en Colombia. Nada que ver. O sea, prefiero ser pobre en España. Entonces, tener miedo a ser pobre en España, dices, pues ya quisiera muchos colombianos ser pobres en España. Ya lo quisieran. Entonces, hay unos miedos que dices, ¿realmente tenemos capacidad o tenemos motivos, tenemos legitimidad para sentir ciertos miedos? ¿Hasta qué punto no estamos inducidos continuamente a sentir los miedos, ¿no? Más allá de los miedos naturales? Te toca, desde luego, por lo menos sobre el periodismo tienes que decir. Sí, también porque la responsabilidad del periodista en todo este cuadro que se ha hecho, ¿no? Del periodismo. También podríamos hablar de la responsabilidad del derecho, pero la del periodista. Sí. Yo soy y he sido, como muchísimos colegas, muy crítica con la situación del periodismo. Ahora bien, creo que hay cierta conexión entre el discurso antipolítica y antiperiodismo. Y creo, además, que estamos en un gran momento para el periodismo en España. Es decir, hay muchísimos muy buenos profesionales en los medios que conocemos, es decir, en la radio, en la prensa escrita hay magníficos profesionales. Creo que muchísimos más cantidad de buenos profesionales formados y que viajan y que se siguen formando y que tienen idiomas y demás. Entonces, a mí, por ejemplo, no me da tiempo a leer o a ver todo el buen periodismo que se produce en este momento solamente en este país. Otra cosa es que la opinión pública la siga modulando la televisión, y ahí tenemos un problema fundamental. Es decir, que el estado de ánimo de este país y el estado de la opinión pública en gran medida lo defina los programas de televisión de por la mañana, explica muy bien por qué estamos como estamos, ¿no? Que es una televisión reaccionaria, muy populista, sensacionalista y muy manipuladora. No solamente los canales, es decir, Antena 3 y Telecinco y 4, sino creo que La Sexta ha jugado un papel muy pernicioso en la última década, presentándose como una televisión progresista y convirtiendo la política en un Sálvame Deluxe, y banalizándolo todo y primando la cultura del zasca y
presentando como información lo que es espectáculo, desde ese marco, ¿no?, de somos progresistas. Entonces, yo creo que el gran problema de la información en este país sigue siendo la televisión, pero reivindico que nunca ha habido, creo, desde mi punto de vista, tanto buen periodismo. Decía sobre los miedos inducidos, hay cosas que son muy evidentes. En la última década, incluso medios muy respetables han tenido parte de su financiación procedente de las empresas de seguridad privada y de las alarmas de seguridad. Y eso en una parte importante de la población ha generado un estado de alerta sobre la posibilidad de robos y de ocupaciones que no se corresponde con la realidad. Entonces, ahí sí me parece como uno de los elementos muy evidentes, ¿no? Luego hay otros que han sido más sutiles, pero ese es el más burdo. Pero creo que tenemos que reivindicar el buen periodismo, y lo otro es que para mí no es periodismo. Quiero decir, es infotóxico o manipulación o información tóxica, pero sería muy injusto hacer como brocha gorda sobre la situación de los medios. Lo que sí es cierto es que incluso medios más pequeños y medios grandes, los medios grandes porque necesitan, para ser viables y tener buenos presupuestos para hacer buenas investigaciones y cobertura, muchísimas visitas. Eso es así porque la publicidad ya no es un mercado. Y entonces ahí es donde meten muchas veces la morrallita, que es la que puede ser más de peor calidad. Y los pequeños, que esto es lo que me parece también más peligroso, por su fragilidad económica, solamente pueden producir lo que saben que va a contentar a una comunidad de lectores y lectoras cada vez más sectarios. Y esto es también muy contraproducente porque esa pluralidad de ideas que tanto reivindicamos en los medios pequeños no se ve porque no tienen presupuesto para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que al final hay mucha gente que va a su medio, porque lo viven así, como quien va a una hoja parroquial. Y en cuanto a lo que se publica, a mí me llaman María Matices, porque me interesa mucho eso, ¿no? El incorporar la complejidad de los escenarios que puedo cubrir. Pues no son bien acogidos mis reportajes, en realidad, por una parte importante, por una parte significativa del medio, porque no claramente están adscritos a una línea ideológica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el papel de la ciudadanía, de exigir que sus medios sean realmente plurales, de calidad, pero plurales ideológicamente. Sí, me oyen, porque yo he tenido ese problema, también es la edad, ¿eh? Entonces, estos coloquios son una maravilla, eso te hace aclararte muchas cosas. Sí, debían de ser. Yo venía un poco asustada por si lo decían en valenciano, pero ha sido muy transparente, así que muy agradecidos, creo que estamos ya todos. Me gustaría a mí hablar valenciano, pero... No. Yo, personalmente, tengo mucha suerte, porque no tengo miedo. Pero no es que no tengo ahora, no lo tengo desde nunca. Me han criado sin miedo. Y cuando ya he sido, porque hasta los 6 años no fui al colegio, y entonces sí que comprendí que te estaban enseñando no a pensar, a creer. Y eso es lo peor de todo. Eso es lo que fomenta con todas las circunstancias el miedo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha salido la palabra poder, que yo considero que es mucho más que gobernar. Gobernar es más pequeñito. El poder, porque domina el gobierno, yo creo. Pero entendiendo el poder, como yo no sé qué es, influye todo. Y sobre todo ahora, con los ordenadores, están a tope funcionando, para ver cómo actúan en este gobierno, para ver cómo actúan sobre el otro gobierno, para ver la influencia que tiene sobre el hombre. Hablando en escala zoológica, hemos llegado a ser el sumum, pero no el final. Entonces,
somos el Homo sapiens sapiens, sapiens, o sea, el hombre y mujer, claro, o sea, el género humano, que sabe, y eso es lo que no nos enseñan ni mucho menos. Quieren que creamos, incluso en la universidad ahora, cualquier tesis tiene un capítulo que es bibliografía, diríamos, que esto lo dijo fulano, otro lo dijo no sé quién, y con eso se apoyan, al margen de que hayan frases preciosas que te confirman el ego, por lo menos. Partiendo de esa base, es que a mí me enseñaron eso, a pensar. Pensar además que no somos omnipotentes, ni nosotros, ni el gobierno, ni el poder, sino toda la información, sobre todo, que tiene el poder. Que por eso, por la información buena y mala, que es la que luego transmiten, es como saben infundir el miedo, que yo defino el miedo como el arma destructiva más poderosa. ¿Por qué? Porque tienen toda la información para saber cómo actuar de una forma sobre lo que se ha dicho aquí, que se han dicho cosas magníficas. Yo he aprendido mucho porque rompiendo la organización social, eso es básico, y fomentando la ignorancia, la cultura, que no se tenga cultura, que nada, que sí, que se sepa, que porque lo ha dicho fulano, porque lo ha dicho mengano, y porque constatamos que la ciencia avanza. Bueno, disculpen porque es tan interesante el tema. Solo por discrepar un minuto, y espero que usted no me lo tome a mal. Me ha recordado usted una intervención preciosa de Agustín García Calvo. ¿De quién? Agustín García Calvo, un profesor de universidad bastante original e independiente en sus planteamientos, que vino aquí a Valencia a un congreso que organizó Carmen Albors, siendo decana de la Facultad de Derecho. Y yo estaba en ese momento de vicedecano con ella, y Carmen organizó, la idea la habían tenido entre varios, un congreso sobre la ley. Y entonces trajo a hablar sobre la ley a personas, sobre todo, que no fueran juristas. Era la idea de Carmen, ¿no? Que nos parecía una idea magnífica, es decir, a ver qué nos dicen, ¿no? Y hubo intervenciones fantásticas. Y yo recordaré siempre el comienzo de la intervención de Agustín García Calvo, que hizo lo contrario de lo que usted muy amablemente nos ha atribuido a nosotros. Porque Agustín García Calvo empezó su intervención diciendo: vengo a traer confusión donde ustedes tienen certeza. Y luego lo explicó, no era un afán, digamos, soberbio, era que dentro de lo que él pensaba, y creo que con razón, que consiste la labor de todos los que hablamos en público y queremos tratar con la gente, nuestra función es sobre todo cuestionar lo que creemos que sabemos. Es decir, bueno, que eso es hacer pensar, ¿no? Hacernos salir, ahora se dice, de nuestro espacio de confort. Antes se decía de las ideas recibidas, es decir, de aquello que creemos saber, ¿no? Y a mí me pareció una manera estupenda de empezar una conferencia, porque tenía toda la razón. Allí estábamos, los que estábamos en gran mayoría éramos juristas, y estábamos todos diciendo, bueno, nos van a explicar esto lo que es la ley, ¿no?
la ley, nosotros sabemos muy bien lo que es la ley, pero bueno, vamos a escucharles a ver qué tienen que decirnos, ¿no? Y la verdad es que aprendimos muchísimo en ese congreso sobre lo que es la ley. Aprendimos porque, como usted misma ha ejemplificado muy bien, pues estábamos a pesar de todo, con las orejas abiertas, que es lo que decía Patricia hace un momento, ¿no? Con la voluntad de escuchar lo que tiene que decir el otro, ¿no? Que no es confirmarme a mí, que es en el fondo lo que pasa también en el proceso de comunicación hoy, ¿no? Que nosotros vamos a escuchar la radio o a leer el periódico o a ir a la red social de los que piensan como nosotros y nos confirman en lo que nosotros creemos saber, ¿no? Y queremos, cuando lo interesante, siempre que no haya insultos por medio ni descalificaciones a priorísticas, lo interesante es conocer a aquellos y los argumentos de quienes no piensan como nosotros, ¿no? Porque ese es el test de ver qué es lo que uno sabe de verdad, ¿no? Se lo agradezco mucho que haya dicho usted eso. Me ha recordado también la ingenuidad de los del pueblo de Astérix, que solo tenían un miedo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que el cielo les cayera sobre la cabeza, pero no tenían ningún miedo a nada, ni siquiera al César y al Imperio Romano, ¿no? Solo que el cielo les cayera sobre la cabeza, ¿no? Un resumen, y eso es un buen ejemplo de no tener miedos, ¿no? Aunque tenían un miedo completamente irracional, ¿no? Bueno, pues creo que vamos a cerrar ya. Muchas gracias a Javier, a Patricia. A Patricia, muchas gracias por escribir este libro y muchas gracias por ser periodista. Gracias. A ti.